Muy bien, abran su Biblia, por favor, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a seguir nuestro estudio en esta carta de Pablo a los Efesios. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo de alabanza tan hermoso, Señor. Gracias porque a través de esas alabanzas, esos cantos de adoración, queremos bendecirte a ti, Señor, y nosotros resultamos ser bendecidos, a ser recordados a través de ellos. Todo lo que has hecho por nosotros, de ese gran amor que nos muestras, del derramamiento de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Señor, de que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, que tú no cambias, en ti no hay sombra de variación, podemos contar contigo, Señor. Gracias también porque se nos recuerda que un día vas a volver. Y Señor, anhelamos ese día en el que tú vuelvas. Y hoy está nublado, Señor, y cuando está nublado nos volvemos al cielo y nos preguntamos si en alguna de esas nubes no vendrás tú por tu pueblo. Así es que gracias, Señor, por esas alabanzas y adoración. Y ahora, al acercarnos a ti a través de tu palabra, pedimos que las bendiciones sigan siendo derramadas sobre nosotros, sigan lloviendo sobre nosotros, como el agua está lloviendo allá afuera, Señor, y va a traer nueva vida a la tierra. Así que tu espíritu llueva dentro de este lugar y traiga nueva vida en nuestros corazones, Señor. Bendecimos tu nombre hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Efesios capítulo 1 entonces. Hemos estado estudiando esta carta a los Efesios. Es una carta muy, muy hermosa que nos habla de diferentes cosas muy importantes para el cristiano. Nos habla y nos señala que somos ricos en gracia, porque nos habla de las riquezas de la gracia de Dios. Nos habla y nos señala que somos ricos en gloria, porque nos habla de las riquezas de la gloria de Dios. Y nos habla de lo rico que somos en Cristo Jesús, porque con Cristo Jesús nos hemos sido hechos herederos de Dios, coherederos con Cristo de todo lo que Cristo está destinado a recibir una vez que todo sea sujeto bajo sus pies. Nos habla de la unidad que debe haber en la iglesia. Y una de las cosas en las que nos hace hincapié, una de las cosas en las que nos deja saber con toda claridad que podemos nosotros estar completamente convencidos de que estamos en lo correcto, nos recuerda que todo lo que vayamos a recibir, todo lo que se pueda recibir, todo lo que se ha prometido que vamos a recibir como cristianos, tiene que ser en Cristo. Todo es en Cristo. Y fuera de Cristo, nada de lo que tenemos como prometido, nada de lo que pensamos que es nuestro es nuestro. Tiene que ser en Cristo. De ahí la importancia que nos encontremos en Él. Y de ahí la importancia de que tengamos una manera en la que podamos saber y estar seguros siempre, el 100% de que estamos en Él. Porque como cristianos fallamos. Como cristianos a veces pecamos. Como cristianos a veces faltamos a los principios que Dios nos presenta porque somos seres humanos. Pero Dios nos ha dado una forma de saber que nos encontramos en Él, aun cuando a veces nos desbalagamos un poco. Y es importante que lo sepamos, porque si no lo sabemos, entonces vamos a pensar que el Señor ya nos desechó, ya nos hizo a un lado porque nos portamos mal, o porque hicimos algo malo, porque nos equivocamos, o porque pecamos contra Él, y vamos a alejarnos de Dios en vez de acercarnos a Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Hoy vamos a comenzar en el versículo 7 de Efesios capítulo 1. Pero quiero que leamos desde el versículo 3 para que agarremos el hilo de lo que está diciendo. En el idioma griego, los versículos del 3 y hasta el 14, gramaticalmente son una sola oración. Está todo corrido. No hay ningún punto en el griego, no hay ningún punto en la traducción al inglés. Creo que no hay ningún punto tampoco en la traducción Reina Valera 60. En la traducción Reina Valera contemporánea sí ha separado, los traductores separaron la oración en diferentes oraciones que captan el mensaje esencial de la oración que terminaron con un punto. Pero si lo leemos todo, una cosa tras otra, y todos los que hemos estudiado gramática, se nos llama a no hacer oraciones tan largas, ¿verdad? Porque entonces la gente se pierde, ¿verdad? Tiene que haber un comienzo, tiene que haber un final, y no debe ser muy larga la oración. Bueno, pues esta oración es una oración larguísima. Y tenemos que detenernos en diferentes puntos para saber de lo que está hablando Pablo y para entender el concepto que nos está tratando de presentar. Entonces, comenzando con el versículo 3 a leer y luego en el versículo 7 a exponer, leemos lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables.
por amor, nos destinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y eso de hacer aceptos en el amado, obviamente estás diciendo aceptos en Cristo. En Cristo somos hechos aceptos a Dios. Sin Cristo nadie puede ser acepto delante de Dios. Y lo que quiere decir básicamente es que la persona que no está en Cristo no va a ser aceptada por Dios. Porque es solamente en Cristo que la persona puede ser aceptada por Dios. No hay ninguna otra forma en la que Dios vaya a ver a una persona, por buena que ésta se crea, por buena que ésta haya sido desde el punto de vista terrenal. Dios no lo va a aceptar si no está en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos excepto Jesucristo hombre. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para poder ser aceptos a Dios tenemos que ir a Él en Cristo, en nadie más y en nada más. Cualquier otra cosa que queramos seguir, cualquier otra filosofía que queramos adoptar es una falacia, se le dice, ¿verdad? Porque es inútil tratar de acercarnos a Dios por otro medio que no sea Cristo, por otro medio que no sea en Cristo, ¿sí? Entonces, hoy en el versículo 7, note con las palabras que empieza. Recuerde, yo leo la Reina Valera contemporánea y en esta versión dice, en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. Y esta es la quinta vez que en estos versículos que hemos estado estudiando se ve las palabras en Él o en Cristo de alguna manera. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, podemos pasarnos todo el día hablando nada más de ese versículo, vamos a tratar de no hacerlo. Pero tiene unos conceptos ahí, unas ideas bastante profundas, unas ideas teológicas bastante profundas, que a veces nosotros pasamos por ellas, pero no nos detenemos a ver con claridad lo que verdaderamente significa lo que se nos está diciendo. Todos sabemos que hemos sido redimidos en Cristo, ¿sí? Okay. Todos hemos oído la palabra redención, ¿sí? Pero ¿qué significa redención? ¿Qué significa redención en su esencia? ¿Qué es lo que significa la palabra redención? Ok, pues qué bueno que preguntan, porque ahorita les voy a decir. Okay. La palabra redención significa esto: la compra de algo que se había perdido por medio de un pago o rescate. Habla de comprar a un cautivo o esclavo por medio de la paga de su rescate. Implica entonces que todos los que hemos sido redimidos hemos sido comprados porque habíamos estado perdidos anteriormente. Ahora, no nos perdimos por descuido del dueño. No nos perdimos porque aquel que nos creó nos dejó que nos perdiéramos. ¿Por qué nos perdimos? Nos perdimos porque quisimos, ¿verdad? Porque a Adán se le dijo muy claramente que podía comer de todo árbol del huerto y de todo lo que había ahí, menos de uno. Y se le dijo que el día que comiera de ese fruto, el día que comiera el fruto de ese árbol, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Cuando comió del árbol, ¿sí? Cuando comió del árbol, inmediatamente se perdió. Quedó perdido. Para poder ser restaurado, tendría entonces que ser comprado. Redimir. Lo van a encontrar esa palabra, la redención. En inglés se dice redeemed. Lo van a encontrar en un lugar que si no lo buscan no lo van a ver. ¿Saben dónde se encuentra? En los botes de aluminio, en las botellas de plástico, en todo lo que es reciclable, ¿sí? Tiene algo que se le llama CRV, que quiere decir California Redemption Value. O sea, que esa cosa tiene un valor de redención que California está dispuesta a pagar por ella, ¿sí? Para tomarla de nuevo y volverla a ser útil. La mayoría de las cosas que se redimen, ¿sí? Valen 5 centavos. 5 centavos. Entonces, esto es muy importante lo que le estoy diciendo ahorita. La persona que va a hacer la redención determina el precio que está dispuesto a pagar. ¿Sí? Entonces, nosotros como seres humanos, porque en Adán todos pecamos, todos nos perdimos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Pero en Cristo
Dios decidió redimirnos, comprarnos de nuevo. Él no tuvo la culpa de que nos perdiéramos. Él no hizo nada para que nos perdiéramos. De hecho, dejó un camino muy bien trazado para que no nos perdiéramos, pero decidimos perdernos. Y en su bondad, y en su misericordia, y en su compasión, y por su mera voluntad y beneplácito, como lo vamos a ver más adelante, Él decidió establecer que iba a estar dispuesto a pagar por nuestra redención, para librarnos de la esclavitud en la cual nosotros por nuestra propia voluntad al pecado llegamos a caer. Entonces redención quiere decir la compra de algo que se había perdido por medio de un pago o rescate. ¿Sí? Habla de comprar un cautivo o esclavo por medio de la paga de su rescate. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino para qué? Y para servir de pago, ¿por qué? Por el rescate de muchos. Esto nos revela algo más acerca del Señor Jesús y de su redención. Que aun cuando tiene el potencial de redimir a toda la humanidad, algunos no van a querer ser redimidos. Por eso no dijo por el rescate de todos. Por eso dijo por el rescate de muchos. Porque va a haber quienes, aún sabiendo el estado en el que se encuentran, no van a querer ser redimidos o no van a sentir la necesidad de ser redimidos porque creen que tienen algún valor intrínseco, algún valor en sí mismos que pueden ofrecer a Dios. Y la verdad de las cosas es que no es cierto. No es así. Todos estamos vendidos al pecado antes de venir a Cristo. Todos somos esclavos del pecado antes de venir a Cristo. Todos estamos perdidos en nuestras propias maneras de pensar, en nuestra propia manera de ser, en nuestras propias filosofías antes de venir a Cristo. Es cuando venimos a Cristo que nuestros ojos se abren. Es cuando venimos a Cristo que su luz maravillosa brilla en nuestros ojos y nos damos cuenta en realidad de la situación tan precaria en la que nos encontrábamos. Y nos damos cuenta de que lo que Dios ha hecho para hacerlo por amor, al hacerlo por gracia, al hacerlo sin que nosotros lo pidiéramos, se merece nuestra alabanza, se merece nuestra adoración, se merece que lo sigamos en la forma en la que Él nos dice que lo sigamos en la palabra, se merece que lo obedezcamos, se merece que le entreguemos todo nuestro ser. Entonces, en Él tenemos la redención. Pero, ¿de qué fue lo que nos redimió? ¿De qué fue lo que nos rescató? Una de las cosas de la que nos rescató, vamos a ver más adelante, es precisamente del pecado en el cual estábamos. ¿Sí? En el cual estábamos esclavizados. Pero nos rescató de otra cosa muy importante que como gentiles a veces no pensamos en ello, pero que debe pesar sobre nosotros porque es algo que Dios impuso no solamente sobre los judíos, sino que reveló a todo el mundo y vamos a verlo más adelante. Pero de lo que estoy hablando aquí es que nos redimió o nos rescató de la ley. Podemos decir la ley es para los judíos, no para los gentiles. No, la ley es para la humanidad. Fue presentada por medio de los judíos, pero fue para la humanidad. Y todo el que quiera someterse a la ley está bajo la maldición de la ley. Y la ley es una maldición para todos, porque ese es el diseño, eso es lo que Dios la diseñó para hacer. Pero Cristo vino y nos redimió de la ley. En Gálatas, capítulo 3, comenzando con el versículo 11, dice, y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13, noten, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está Cristo maldito, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, hablando de los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, tanto judíos como el resto de la humanidad estábamos bajo la maldición de la ley. El que cumple la ley va a vivir por ella. El que no cumple la ley va a morir por no cumplir la ley. Pero la ley es imposible de cumplir porque es santa, porque es perfecta, porque es justa. De tal manera que si estamos bajo la maldición de la ley, necesitamos a alguien que nos redima, que nos compre, que nos rescate de esa maldición. Y ese rescate fue Cristo.
Entonces, estábamos todos maldecidos por la ley. Todos éramos esclavos del pecado. Todos nos habíamos perdido. Pero en Él tenemos la redención. Si en Él somos redimidos. Ahora, si redención quiere decir comprar, si redención quiere decir pagar, ¿qué fue lo que estuvo Dios a pagar para comprar nuestra redención, para comprar nuestra libertad, para comprar lo que nosotros mismos en realidad no deseábamos, pero que por su gracia manifestó que nos quería dar? ¿Qué usó para pagar? Ahí mismo lo dice en el versículo. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Saben cuánto pagó el Señor por nuestra redención? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada sobre la cruz fue el pago, fue el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por mí. Que Dios estuvo dispuesto a pagar por todos y cada uno de ustedes. Que Dios estuvo dispuesto a pagar por todo aquel que buscara recibir ese rescate, recibir esa redención por la cual nadie más podía pagar. Por la cual nadie más podía pagar. Noten, Jesús no nos redime por medio de su vida sin pecado. ¿Sí? ¿Jesús vivió sin pecado? Sí. Pudo haber dicho, ok, Señor Padre Celestial, voy a ir a la tierra y voy a vivir una vida sin pecado en nombre de toda la humanidad, para que en mi vida sin pecado todos ellos puedan ser salvos. ¿Pudo haber dicho eso? Claro que lo pudo haber dicho. Era Dios. Tampoco nos redime por medio de su ejemplo moral. Fue el hombre más moral de la tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pudo haber dicho, Padre Celestial, voy a ir a la tierra y voy a vivir una vida completamente moral y voy a vivirla en nombre de toda la humanidad para que ellos por medio de esa vida de moralidad puedan ser salvos. ¿Lo pudo haber dicho? Sí. ¿Fue lo que hizo? No. ¿Qué fue lo que hizo? Dios mismo tomó cuerpo humano y vino a la tierra para vivir como un ser humano, para que corriera sangre por sus venas, para que al llegado el tiempo pudiera Él voluntariamente derramar esa sangre para por medio de ella pagar por todos nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que Pablo está diciendo aquí nada más en este versículo? El Dios omnipotente, el Dios creador de cielos y tierra, se limitó a un cuerpo humano que a propósito todavía está limitado a Él en Cristo Jesús. ¿Ok? Se limitó a estar en un cuerpo humano, a ser de carne y hueso, para permitir que la sangre corriera por sus venas, para un día, cuando el tiempo se cumpliera, derramar esa sangre para pagar por nosotros. A veces se nos llama a donar sangre, ¿no es cierto? Yo no sé ustedes, pero yo le tengo un miedo tremendo a las agujas. Así es que yo no estoy muy dispuesto a donar sangre. Pero es tu mamá, no le hace. No es cierto, si fuera mi mamá yo creo que sí donaría sangre, nunca me ha pedido que lo haga, pero le odio las agujas. Ahora, estar dispuesto a que no con una aguja, sino con clavos, me atravesaran las manos, con un clavo me atravesaran los pies, que me pusieran una corona de espinas en la cabeza para que corriera sangre de ahí también, que me agarraran a latigazos para que también de ahí corriera sangre, para que esa sangre sirviera para pagar por una bola de pecadores. Yo no sé, no creo. ¿Hay alguien entre nosotros? Sin embargo, el Dios omnipotente estuvo dispuesto a hacerlo por cada uno de nosotros. Estuvo dispuesto a hacerlo por cada uno de nosotros. Su muerte fue lo que, habiendo sido llevada en nuestro lugar, su sangre, habiendo sido derramada en lugar de nuestra sangre, fue el precio que Él estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan lo que les dije? El que rescata es el que pone el precio que está dispuesto a pagar por lo que está rescatando. ¿Se fijan ustedes lo que estuvo dispuesto a pagar Dios
el Padre, con tal de rescatarnos de donde andábamos perdidos, con tal de rescatarnos de la esclavitud al pecado, estuvo dispuesto a pagar con la sangre de su Hijo. Hace 2 sábados los varones y yo estudiamos acerca de las razones por las que Cristo vino a la tierra y tuvo que hacerse hombre. Esta es una de ellas, que tenía que tener sangre. Y la Biblia misma nos dice que esto fue. Porque la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, noten lo que dice ahí, que según la ley casi todo es purificado con sangre. Y luego noten lo que se nos dice muy claramente, pues sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay perdón. No hay perdón. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. La versión Reina Valera 60 dice, no hay remisión de pecados. Si alguien no derrama su sangre por el pecado del pecador, los pecados no pueden ser quitados, los pecados no pueden ser borrados. Tiene que ser sangre. Y ninguna sangre de ningún hombre podía haber sido tan santa, tan perfecta, tan justa, tan separada de pecado como la sangre de Dios mismo convertido en hombre en la persona de Jesucristo, como para pagar por los pecados de nosotros. De nuevo en el libro de Hebreos, que lo acabamos de estudiar a propósito y debe estar fresco en nuestra mente, en el capítulo 10, los versículos 1 al 10, noten lo que dice: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto una vez limpios dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y ¿para cuándo? Para siempre. Ya no se necesita otro sacrificio. Ya no se necesita más derramamiento de sangre. Él pagó el precio, lo pagó en su totalidad. Cuando dijo en la cruz, consumado es, las palabras en griego son totalestai, que quiere decir pagado por completo. Sería el sello que se le pusiera a su hipoteca. ¿Cuántos están pagando una hipoteca ahorita? Los que están pagando una hipoteca saben lo que significaría que se les dieran el título de su casa sellado, pagado en su totalidad, ¿verdad? Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ya no hay nada más que pagar, ya no hay nada más que dar, ya no hay nada más que hacer. Él lo hizo todo. Solo la sangre del Cordero perfecto de Dios iba a ser suficiente para pagar el rescate que se debía pagar por nosotros. Solo así podíamos ser redimidos de nuestro pecado. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que estamos viendo aquí? ¿Se dan cuenta ustedes de lo que estamos hablando aquí? Porque hay muchas doctrinas allá afuera, hay muchas enseñanzas allá afuera, hay muchas personas allá afuera que la sangre de Cristo la invocan para todas las cosas, ¿no es cierto? La sangre de Cristo sobre mis hijos, la sangre de Cristo sobre mi casa, la sangre de Cristo sobre esto, la sangre de Cristo sobre aquello, la sangre de Cristo, la única servicio que tiene, la única razón de existir es para pagar el rescate por cada uno de nosotros. Únicamente. Y una vez y para siempre. Entonces no podemos invocar la sangre de Cristo por todas estas cosas. No podemos darle ese significado místico, ese significado misterioso, no lo podemos hacer una pata de conejo para traernos buena suerte. Es algo serio el derramamiento de la sangre de Cristo. Fue la paga por redimirnos a nosotros de la perdición en la que nos encontrábamos, del pecado en el que nos encontrábamos. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 21,
Ustedes saben que fueron rescatados de una vida, ¿se fijan en la palabra rescatados? De una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Noten, usa los materiales que más valor tenían para enfatizar el valor de la sangre de Cristo, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. En Dios. Esa es la sangre de Cristo. Por eso cantamos de la sangre de Cristo. Sí, por eso es necesario predicar el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso es necesario predicar la cruz. Por eso cuando se habla del pecado, cuando se habla de que el ser humano está perdido, cuando se habla de la necesidad del ser humano de ser redimido, a mucha gente no le gusta. Cuando se habla de la cruz, a mucha gente no le gusta oír del horrendo de la cruz. Cuando se habla de la sangre, dicen, guácala, esos cristianos pura sangre. Pero cualquier evangelio que no contenga la cruz, cualquier evangelio que no contenga la sangre de Cristo, cualquier evangelio que no dé las malas nuevas de lo perdido que está el hombre, contrastado con las buenas nuevas del rescate que Dios estuvo dispuesto a pagar por el hombre, no es el verdadero evangelio de Jesucristo. No es el verdadero evangelio de Jesucristo. Es un evangelio diferente. Es un evangelio que no presenta la importancia de lo que Cristo hizo al venir a la tierra. Porque lo que Cristo hizo al venir a la tierra fue lograr algo que nadie más podía lograr. Y otra pregunta, ¿qué fue lo que logró para nosotros que esa sangre preciosa se derramara? Primero el perdón de pecados. Pero luego fue hecho ¿en qué? Ahí mismo nos dice en el versículo, en las riquezas de su gracia. En las riquezas de su gracia. Noten, comienza con la redención, pasa por la sangre, perdón de pecados y la riqueza de su gracia. Y lo podemos poner al revés. Fue por su gracia que Él perdonó nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, la cual estuvo dispuesto a pagar como redención por nosotros. No importa de qué lado lo veamos, el mensaje es el mismo. No importa por dónde le busquemos. De todas maneras, Dios fue el que mostró su gracia para nosotros y a través de esa gracia envió a su Hijo Jesucristo y le dio un cuerpo humano, porque los toros y machos cabríos no iban a poder pagar por el pecado de los seres humanos, y le dio un cuerpo humano a Cristo, le dio un cuerpo humano al Hijo, a través del cual pudiera correr sangre por sus venas para pagar por nosotros. Y todo por gracia. ¿Se dan cuenta de eso? Todo porque fue el favor inmerecido de Dios que fue manifestado a la humanidad en Cristo Jesús. Todo comienza con su gracia, porque si hubiera podido derramar galones de sangre, pero si no era la sangre de Cristo, manifestada por la gracia de Dios, no iba a valer de nada. No iba a valer de nada. Comienza con la gracia de Dios. Note que dice riquezas de su gracia. Cuando pensamos en riqueza de alguna clase, ¿en qué pensamos? Dinero, pero un poco más, ¿mande? Joyas, oro, plata. Ok, les voy a decir, cuando pensamos en riquezas, pensamos en abundancia de todas esas cosas, ¿verdad? Abundancia. Dinero para aventar para arriba. Joyas para ponerme una nueva todos los días por los próximos 10 días. Cuando pensamos en riqueza, pensamos en abundancia. Lo que quiere decir entonces que cuando se nos dice aquí que todo esto Dios lo hizo según las riquezas de su gracia, quiere decir que Dios tiene que gracia abundante. ¿Y qué quiere decir abundante? No se acaba, es muchísima. No la podemos acabar. No pudiéramos, en toda una vida, en toda la eternidad, no nos la vamos a acabar.
Porque vamos a estar en su presencia y vamos a estar todavía recibiendo su gracia y gracia sobre gracia sobre gracia. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice que podemos ir confiados delante del trono de la gracia para recibir su oportuno socorro cuantas veces necesitemos ir. Porque su gracia es abundante. Nunca vamos a ir con Dios y le vamos a decir, Señor, necesito tu gracia, y nos va a decir, otra vez. Sabes que en tu cuenta de gracia ya nada más me queda tantito así, ¿ok? Así es que cuídate de cómo lo uses. ¿Sí? Dios no es el banco con el que vamos a guardar nuestro dinero y nos manda un aviso de que nuestra cuenta está por quedar sin fondos, ¿verdad? Para que metamos más fondos. No, esto viene de Él, esto fluye de Él, esto consiste constantemente de su deseo de llenarnos de gracia. Ahora hablamos de la maldición de la ley anteriormente, ¿verdad? Pero ¿sabían ustedes que la ley es una de las formas que Dios usa para mostrarnos cuán grande su gracia es, cuán abundante en realidad es su gracia? Y de hecho no nos dice que es abundante, nos dice que sobreabunda. Entonces, más que abundante es sobreabundante. Porque así de necesitados estamos de gracia. Porque así de necesitados estamos de gracia. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 5, los versículos 20 y 21. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a detenernos ahí. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Antes de la ley ya había pecado. Ya existía el pecado. El mundo era, el hombre era asesino, era adúltero, el hombre era malvado. Se nos dice en Génesis 6 que las motivaciones de su corazón fueron malvadas todo el tiempo. El hombre ya estaba maleado, el hombre ya era pecador, el pecado ya existía. Pero viene la ley y nos muestra el carácter perfecto de Dios. Y de repente, ¿qué pasa con el pecado? Queda completamente al descubierto. ¿No es cierto? Es lo que hacemos, es lo que pasa cuando nos vemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo quedamos? Quedamos completamente al descubierto, se revela a nosotros mismos, se nos revela a nuestro corazón lo malvados que en realidad podemos ser. Lo malos que pueden ser nuestros pensamientos, las ideas tan horrendas que tenemos de lo más profundo de nuestro corazón, que si nos dejaran, como dicen a la buena de Dios, cometeríamos los más horrendos crímenes habidos y por haber. ¿Nunca han querido matar a alguien? Digan la verdad, no sean mentirosos, porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Si lo llego a agarrar, que no me agarre mal parqueado, Pero le voy a hacer lo mismo que él me hizo. Le voy a hacer lo mismo que ella me hizo. Porque la Biblia dice, ojo por ojo y diente por diente. Todos hemos tenido todos esos pensamientos. Mentimos si decimos que no. Entonces viene la ley y nos habla acerca de las cosas perfectas, santas y justas de parte de Dios. Y revela nuestro pecado. Se multiplica nuestro pecado, se hace más grande de lo que nosotros pensábamos que es. Pero en cuanto vemos lo grande que es nuestro pecado, ¿qué sucede? La gracia viene, la gracia de Dios viene y sobreabunda sobre ese pecado. Entonces ninguno de nosotros tiene ninguna razón de vivir en el pecado y de vivir atemorizados por esos pensamientos que tenemos, por esos sentimientos que tenemos, que es de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que está lleno nuestro corazón, ¿sí? Sino que sabemos que tenemos la sobreabundante gracia de Dios cuando estas cosas se revelan. De nuevo, versículo 20 de Romanos 5, la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo nuestro Señor. De nuevo, es en Él. No es en nuestro cumplimiento de la ley. No es en nuestro ser buenos cristianos. ¿Tenemos buenos cristianos aquí? Si tenemos uno solo, por favor dígame para que me diga cuál es su secreto para ser buen cristiano. Porque no hay bueno ni aún uno.
Nos mentimos a nosotros mismos cuando nos vemos a la luz de las maldades que otros hacen y pensamos que somos mejores que ellos. Es solamente en Cristo que se nos puede ver como buenos. Porque el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que ahora nosotros seamos declarados que la justicia de Dios. ¿Se veían ustedes? Entonces, Señor introduce la ley. La ley deja a la humanidad ver cuán pecaminosa es en realidad. Y luego como que Dios dice, pero no se preocupen, porque mi gracia es mucho más sobreabundante que todo su pecado. Oh my goodness. Aquí es en donde alguien debería hablar en lenguas, oiga. Aquí es donde alguien debería de levantarse y decir, el Señor dice. Aquí es en donde alguien debería de levantarse con una oración en voz alta de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Sí? Y quiero decirles otra cosa aquí. Aquí quiero hablar un poco de Pablo, porque saben que nadie estaba más calificado para entender y hablar de la gracia de Dios que el apóstol Pablo. Él en realidad sabía lo que era recibir la gracia de Dios. Él en realidad había experimentado la gracia de Dios sobreabundantemente en su vida. Porque ¿se acuerdan lo que andaba haciendo Pablo cuando Dios lo llamó? ¿Qué andaba haciendo? Andaba persiguiendo a la iglesia, andaba arrestando cristianos, quería erradicar el camino, quería erradicar el cristianismo, quería desaparecerlo del mapa. Consiguió cartas de los ancianos en Jerusalén para ir a Damasco y arrestar a cuanto cristiano hubiera allá y llevarlo en cadenas de nuevo a Jerusalén para castigarlo, para matarlo si fuera posible. Y en medio de ese pecado tan grande, en medio de esa injusticia tan grande, el Señor Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco y lo hace caer por tierra. Y Pablo queda ciego y le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, soy Jesucristo a quien tú persigues. Y yo diría, dale cuello, Señor. Ahí mismo, que lo parta un rayo para que ya no siga persiguiendo a tu gente. Ahí mismo, para que no vaya a hacer nada que vaya de alguna manera a interferir, a estorbar para el mensaje del evangelio. Ahí mismo deshazte de él. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le muestra su gracia. Le muestra su gracia. Oh, que así fuéramos de rápido nosotros para mostrar gracia a los demás también. Que tuviéramos ese mismo corazón de Dios para que el que más nos ofende le tengamos más compasión. Que estuviéramos dispuestos a sufrir, que se hable mal de nosotros, que se digan cosas falsas de nosotros, con tal de que alguien venga a Cristo. Porque esa es la sobreabundante gracia de Dios. Muchos de nosotros, yo me cuento entre ellos, Dios debería de haber dicho, ¿sabes qué, Carlos Manuel? Como me decía mi mamá cuando se enojaba conmigo, ¿sabes qué, Carlos Manuel? Ya estuvo, loco. Ya. Dices que me quieres seguir, dices que me quieres obedecer, dices que quieres caminar conmigo, pero por más chances que te doy, las sigues regando. Ya estuvo. Se te acabó el corrido. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y en medio de mi pecado, me mostró su gracia y su compasión. Y no podemos hacer menos nosotros por los demás, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo que Él nos dio. Entonces, si alguien había experimentado la gracia de Dios, era Pablo. Y estaba calificado no solamente para entenderla, sino para hablar de la gracia de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, los versículos 14 al 17, dice Pablo escribiendo aquí. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos.
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, noten, yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, y obviamente no está hablando del primer pecador en posición, ese fue Adán, ¿verdad? Sino el primero en importancia, le pudiéramos decir. Primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. A Él, a Él. Pablo se está dando cuenta de que si los van a poner a todos los pecadores en un lugar en donde el mayor de todos ellos va a ser declarado, él se considera a sí mismo como el jefe de todos los pecadores. Pero noten lo que dice, pero aún así Dios mostró su gracia en mí. Fui tratado con misericordia por Dios para que en mí Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, Dios fue misericordioso conmigo para que los demás digan, si ese puede ser salvo, yo también puedo ser salvo. ¿Ok? Y yo les digo, si yo puedo ser salvo por la sangre de Cristo, todos pueden ser salvos por la sangre de Cristo. No hay uno solo que no pueda ser salvo. Entonces nos salva, nos redime por medio de su sangre. ¿Sí? Nos salva, nos muestra compasión, nos muestra su misericordia. ¿Sí? Nos da el perdón de nuestros pecados según, de nuevo, las riquezas de su gracia. Y luego miren el versículo 8, en donde dice, la cual, hablando otra vez de la gracia de Dios, desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se notan, desbordó sobre nosotros. ¿Alguna vez han visto desbordarse una presa, desbordarse un río? ¿Alguna vez lo han visto? Me acuerdo cuando trabajaba en Tijuana y la presa se desbordaba. Tenía que pasar por una de las calles por donde pasaba el río, y el río arrasaba con todo. Se desbordaba, no había manera de detener el flujo del agua que salía de ahí, que se desbordaba de ahí. Y aquí nos está hablando de la gracia de Dios y cómo se desbordó sobre nosotros con toda sabiduría y entendimiento. Se desbordó. Y nos dio sabiduría para entender las cosas de Dios. Nos dio entendimiento para entender las cosas espirituales de Dios. Nos dio la habilidad por el Espíritu Santo de poder estudiar su palabra, entender su palabra, aplicar su palabra en nuestras vidas. Nos dio por el poder de su Espíritu Santo la habilidad para poder vivir de acuerdo a lo que su palabra dice. Nos dio sabiduría y entendimiento. Y luego nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense, nos dio a conocer ese misterio. Vamos a hablar más de este misterio cuando lleguemos al capítulo 3. La Biblia nos habla, en este libro de Efesios nos habla de este misterio en Efesios 3, nos habla del misterio en Efesios 5, nos habla del misterio en Efesios 4. Vamos a ver más de este misterio, así es que no vamos a pasar mucho tiempo, pero nos dio a conocer ese misterio según su beneplácito, porque a Él le plació, porque a Él le gustó, porque Él quiso hacerlo. ¿Sí? El cual se había propuesto en sí mismo. Él ya se había propuesto por sí mismo que Él iba a revelar ese misterio a toda la humanidad. Él ya se había propuesto en sí mismo que Él iba a revelar ese misterio especialmente a quienes creían en Él, por medio de su Espíritu. Y debemos darle gracias a Dios que nosotros somos partícipes del conocimiento de ese misterio. En Romanos capítulo 16, los versículos 25 al 27, Pablo escribe a los romanos, y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe. Al único sabio, Dios,
sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Y la iglesia dice, amén. Sí, Él nos ha dado a conocer ese misterio. Todavía hay misterios que no conocemos de Dios, ¿no es cierto? A veces escuchamos algo y ¡ah! Nunca lo había visto así. Nunca lo había entendido de esa manera. ¿Saben qué está haciendo el Espíritu de Dios? Nos está revelando esos misterios a todos nosotros juntos. No se imaginan cuántas veces he estado estudiando para estos sermones, para estos estudios, y yo también llego a esa conclusión. ¡Ah! Nunca lo había visto de esa manera. Nunca lo había entendido así. Entonces Dios nos está revelando esto. Sí, en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, Pablo dice, indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Cristo. De Cristo que vino a manifestarnos, que vino a revelarnos el misterio de la gracia de Dios, de nuevo, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Dios mismo se manifestó en carne en la forma de Jesucristo. Fue justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles. Se está predicando todavía a las naciones. Se está creyendo en muchas partes del mundo. Y fue recibido en gloria. Versículo 10, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas, de nuevo esas palabras, en Cristo. Aquí estamos la sexta vez que en este capítulo vemos las palabras en Cristo o similares. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por favor, imagínense eso. Está en Cristo reconciliando todas las cosas. Está reuniendo en Él todas las cosas. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuándo creen ustedes que va a reunir todas las cosas en Cristo? ¿Cuándo se imaginan que lo va a hacer? ¿Mandé? En la venida de Cristo. Cuando Él venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Cuando venga con millares de los santos a la tierra a reinar aquí por 1000 años, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 20, como nos dice el profeta Isaías. Es parte del plan de Dios hacer esto cuando Cristo vuelva y establezca su reino milenial. Entonces todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra va a ser reunido y todo va a ser puesto bajo sus pies. Y entonces sí, Él va a tomar su lugar correcto, reinar desde Jerusalén sobre toda la tierra, para después de 1000 años llevarse a todo su pueblo al cielo y reinar en la nueva Jerusalén. Oh my goodness, yo no sé ustedes, pero yo quiero que sea ya. El otro día miré un post en Facebook que decía, ya no busco las señales de los tiempos, lo que busco es escuchar el sonido de la trompeta. Las señales de los tiempos ya están ahí. Lo único que falta es que suene la trompeta como voz de arcángel y todos seamos arrebatados. ¿Sí? Entonces esta es la parte del plan de Dios en la que van a ser reunidas todas las cosas en Cristo. Esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11, cuando habla de lo que Cristo dejó en el cielo y vino a hacer, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Va a llegar el día en el que todo mundo, hasta los que no quisieron confesarlo como Señor aquí en la tierra, van a tener que confesar que es el Señor. Por eso nos llama a confesarlo ahorita, por nuestra propia voluntad, y no a ser obligados en aquel día a hacerlo. Versículo 11 sigue diciendo, en Él, otra vez, la séptima vez que vemos estas palabras o similares, asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Y también ustedes, versículo 13, luego de haber oído las palabras de verdad, que es el evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, octava vez que vemos estas palabras o similares, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que
que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se fijan? El Espíritu Santo que se nos ha dado es la garantía. La versión Reina Valera 60 dice es las arras. ¿Qué significan las arras en el matrimonio? ¿Qué está diciendo el esposo a la esposa cuando toma esas monedas y las pone en su mano? ¿Qué está diciendo? Le está prometiendo que él va a proveer para ella. Le está prometiendo que él va a ser la que la va a cuidar, que él va a darle todo lo que necesite, que él la va a mantener segura, que en él ella va a poder tener todas sus necesidades suplidas. Al darnos el Espíritu de Dios como las arras, el Señor está diciéndonos lo mismo. Él es nuestras arras. Él es nuestra seguridad. Con Él, al ser sellados con Él, nos está diciendo, yo me estoy comprometiendo a cuidar de ustedes. Yo me estoy comprometiendo a suplir para todas sus necesidades espirituales y terrenales. Yo estoy como el esposo de la iglesia, como el esposo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo voy a proveer todo lo que necesiten. Y como seguridad, como sello, les dejo mi espíritu. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan nos dice en primera de Juan capítulo 3 y el versículo 24, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Tiene el Espíritu Santo usted en su corazón? Esa es la garantía entonces de que Él permanece en usted y usted en Él. ¿Se acuerda que le dije que nos da una clara indicación de cómo saber si estamos en Él o no? Su Espíritu Santo viene y nos da testimonio de que estamos en Él. Su Espíritu Santo viene y nos asegura nuestro lugar en Él. Juan de nuevo, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 13 nos dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Mis hermanos, las promesas de Dios en Cristo son siempre que sí y amén. Y porque tenemos su Espíritu Santo como garantía, quiere decir que Él nunca nos va a fallar. Y déjeme decirle, si usted cree, siente, piensa que no está en Cristo hoy, si usted cree, siente o piensa que necesita estar en Cristo, lo único que tiene que hacer es decir, Señor, yo he creído en ti, confirma que estoy en ti dándome tu Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará su Espíritu Santo a quienes lo piden? ¿Necesitan ser llenos del Espíritu Santo de nuevo? Pídanselo hoy. Pídanselo ya, antes de irse de aquí, para que se vayan convencidos de que están en Él y Él en ustedes. Amén. Oremos.